Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo desde el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila para platicar sobre un tema que aqueja a la realidad del estado de Coahuila, particularmente a la zona de la laguna. Y esa realidad tiene que ver con el problema de la tuberculosis asociado como enfermedad zoonótica entre ganado y seres humanos. Para ello, la directora del centro, la doctora Josefina Guadalupe Rodríguez González, nos va a platicar un poquito sobre la intención de un proyecto de investigación que existe actualmente en desarrollo entre el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, muchas gracias, buenos días. Aquí es importante comentar que, nuestra universidad como universidad pública, es decir, la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene un compromiso social, es decir, contribuir al bienestar de la población. Para esto, ha desarrollado colaboraciones con instituciones de prestigio nacional, como es el Instituto Politécnico Nacional. En este caso, el que está con sede en Reynosa, específicamente a través del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el Centro de Biotecnología Genómica ubicado en la ciudad de Reynosa. Esto es porque los estados del noreste, es decir, esa franja comprendida por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, tienen problemas similares respecto a la economía que prevalece en nuestros estados, que es la economía ganadera. En ese sentido, hemos propiciado que nuestros estudiantes, o buscamos que nuestros estudiantes se sitúen con un liderazgo social, es decir, que busquen soluciones que impacten a la sociedad, sobre todo en este caso de enfermedades zoonóticas, que impacten en la sociedad, pero por supuesto que estas soluciones no afecten esa economía regional. En ese sentido, se está desarrollando este proyecto que más ampliamente nos platicarán los estudiantes de programas de posgrado del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias como el Centro de Biotecnología Genómica. En el marco de la colaboración entre la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Politécnico Nacional, los estudiantes de posgrado han estado trabajando, desarrollando soluciones con la intención de atender a la realidad nacional, tanto socioeconómicamente como tecnológicamente, buscando implementar estrategias que tengan un impacto positivo en la calidad de vida de las personas. Para ello, el candidato a doctor, el estudiante José Luis Chabelas, nos va a platicar un poquito sobre el contexto de la tuberculosis en la realidad nacional. Sí, bueno, buenos días. Les voy a platicar un poco sobre la tuberculosis, que es una enfermedad que ha estado con nosotros, con la humanidad desde hace mucho tiempo. Desde los años 400 ya se reportaban signos de esa enfermedad. Desde Hipócrates ya se reportaban también gente que se había enfermado, sin embargo no se había detectado o denominado como tal una enfermedad. En los años 800, que fue donde se descubrió como tal cuál es el organismo que genera esta enfermedad, que es Mycobacterium tuberculosis. Aparte de ahí se fue desarrollando más información, se fue generando más información. En los años 1921 se generó la primera vacuna, que hasta la fecha es la vacuna que sigue vigente para tratar esta enfermedad. Y en más reciente, en el año 2010, se denominó un problema de salud mundial debido a las cepas resistentes y multidrogresistentes que han salido a partir de, a partir de este año. Y entonces, en esta brecha de tiempo de 1921 al 2010 que se creó la vacuna, se fueron generando mutaciones en esta bacteria que justamente son importantes para que los antibióticos que eran los principales tratamientos pues ya no fueran tan efectivos como eran al principio, ¿no? Entonces, tenemos diferentes cepas que son resistentes a diferentes antibióticos. Entonces es importante el poner un énfasis en esta enfermedad porque, actualmente también es un problema de salud mundial y sobre todo de salud nacional. Aproximadamente se estima que el 25% de la población tiene esta enfermedad. Sin embargo, del 5 al 10% tienen esta enfermedad latente. Eso quiere decir que van a poder contagiar a otras personas. Es importante poner énfasis sobre todo para saber o poder diferenciar quién es la persona que está enferma y poder dar un tratamiento efectivo. Muy bien. Y en el marco del diagnóstico, el estudiante Carlo Franco, próximo
candidato ya a graduarse como doctor, nos va a platicar un poquito sobre cuáles son las realidades a las que nos enfrentamos, sobre todo aquí en México, en temas de regulación. Gracias, doctor. Bueno, como comentaba José Luis, tenemos aquí dos problemas. Una gran cantidad de personas tienen esta enfermedad de manera latente y otras que están surgiendo de manera nuevas mutantes que son resistentes a los antibióticos. Entonces es necesario desarrollar un sistema diagnóstico oportuno. Actualmente el sistema diagnóstico para detectar esta enfermedad pues se basa en los métodos microbiológicos, que estos pues es cultivar en el laboratorio a la bacteria. Sin embargo, pues esta bacteria tiene un tiempo de incubación muy grande. Entonces, según la norma mexicana SSA 1-2016, el tiempo para poder detectar a este microorganismo es aproximadamente de 6 a 8 semanas. Entonces, si viene una persona enferma en el hospital y se tarda de 6 a 8 semanas su diagnóstico, pues no vamos a saber si tiene una cepa resistente o drogoresistente, y a un futuro pues se puede hacer un problema nacional de salud pública. Entonces hay nuevos métodos con estándares más actualizados utilizando herramientas biotecnológicas como son los métodos moleculares. Estos métodos moleculares nos permiten detectar cepas multidrogoresistentes y en cuestión de solo horas. Entonces es necesario aplicar estas herramientas en el contexto de México y tropicalizarlas de estándares internacionales hacia México para poder desarrollar nuevas metodologías más actuales para combatir esta enfermedad, doctor. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué crees tú que hace falta para que esto se implementara de manera masiva en territorio nacional? Bueno, una es poder implementar esta batería de herramientas moleculares a alta escalabilidad y a un bajo costo para que pues esto pueda llegar a la mayoría de los centros que realizan estas pruebas. Y en este sentido es muy importante entonces que utilizando los propios recursos nacionales que tenemos, como los que propone CONACYT a través de los PRONACES, desarrollamos tecnología basada en nuestros propios medios, para nuestras propias realidades y necesidades. Es por ello que en este marco el estudiante del doctorado en ciencias, Eli Fuentes, está trabajando en el desarrollo de técnicas de ingenierías de anticuerpos. ¿Nos puedes platicar un poquito en qué consiste este principio? Gracias. Gracias, doctor. Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que los anticuerpos son esas proteínas especializadas que generan nuestro sistema inmune una vez que está en contacto con un patógeno, ¿ok? Y que básicamente cumple muchísimas funciones más que opsonizar y señalizar o activar otras funciones del sistema para destruir ese patógeno. Si nosotros tomamos esa función biológica y la podemos trasladar al laboratorio, podemos emplear herramientas como la ingeniería de anticuerpos, que básicamente es una disciplina que nos permite modificar las características estructurales y físicas de este anticuerpo para darle diferentes funciones. ¿Cómo qué funciones podemos darle? Pues básicamente el diagnóstico, la terapéutica farmacológica o otros protocolos de investigación. Entonces, si centramos este tipo de disciplinas para modificar anticuerpos, podemos desarrollar este tipo de terapias para tratar pacientes o para modificar las técnicas de diagnóstico. Y sobre todo en un contexto como nuestro país o en Latinoamérica, como lo comentaba mi compañero Luis, en donde ya existe resistencia a este tipo de microorganismos y con este tipo de terapias podría ser una herramienta más y esperemos que más efectiva que los antibióticos que están actualmente en el mercado en uso, que podría beneficiar positivamente a la mayoría de la población en nuestro país y en Latinoamérica. Luis, algo que se me hace muy interesante y quiero comentar, cómo el conocer la realidad, nuestra realidad, en nuestros estados, en nuestras ciudades, es fundamental. O sea, ahorita están abordando este problema de la tuberculosis desde diferentes opciones de solución, que podrían ser en un momento alternativas que puedan beneficiar a la sociedad, evitar la propagación de una enfermedad, o sea, hacer un problema más grande, pero sin afectar a la actividad socioeconómica, porque muchas veces las soluciones que nosotros presentamos desde la investigación no lo vemos de una manera integral, o sea, tenemos que ver todos los factores o todos aquellos actores que pueden verse beneficiados o perjudicados.
Y eso creo que es muy, muy interesante como se está abordando. Y algo que creo que la sociedad tenemos que estar informados, lo que comentaba José Luis, del hecho de que podemos estar enfermos y no saberlo, o podemos estar en contacto y no saberlos. O por ejemplo, lo que comentaban y una alternativa de solución, como comenta Eli, el hecho de que no solamente nosotros estamos tan habituados a los antibióticos que creemos que es la única alternativa de solución. Y un diagnóstico oportuno, como comenta Franco, es fundamental, porque lo que comentabas, Luis, o sea, imagínate después de semanas saber que estás enfermo, pues ya contagiaste a todo el mundo, aparte la enfermedad avanza y eso hace más complicado la atención al paciente. Pues muy interesante, o sea, en ese sentido, ¿no? Y otra de las partes importantes es que hay que considerar es la parte de la integración multi e interdisciplinaria. Los jóvenes estudiantes tienen diversas formaciones, son biotecnólogos, son químicos, y aunado a estas formaciones tienen una integración con otros compañeros, que son, por ejemplo, zootecnistas. El ingeniero Jorge Valdés participa en la recolección de muestras en campo. La ingeniera Rocío Verdeja trabaja desde la perspectiva de la protección de la propiedad intelectual para garantizar que los mecanismos de transferencia se den, porque si no el conocimiento se queda en los laboratorios académicos de la universidad y nunca logra ver una aplicación práctica para la sociedad, y eso es una parte muy importante. Entonces, gracias a esta integración interdisciplinaria, donde en este proyecto participan tanto profesores como estudiantes, que desde manera muy temprana logran entender esto para que a lo largo de su formación, en sus carreras como investigadores, vivan en la práctica este tipo de experiencias y lo compartan, es que podemos aspirar a encontrar soluciones basadas en nuestros propios recursos para alcanzar el mañana con nuestra propia tecnología. Y bueno, nada más para preguntarles, porque eso es muy importante lo que está comentando, cómo romper ese paradigma de que de alguna manera la investigación se queda en los centros, se queda en las universidades y no permea la sociedad. Desde ese punto de vista, José Luis y después Eli y Marco, ¿creen que lo que nos comentan es posible? ¿Es posible llevarlo a una realidad? Sí, yo creo que justamente como comenta el doctor Luis Mario, un entorno de interdisciplina es muy importante en la ciencia. Muchas veces cuando, científicos específicos que se dedican solamente, no sé, a la biotecnología o áreas muy específicas, muchas veces el conocimiento se queda solamente en los artículos, en la parte académica. Muchas veces incluso los científicos no saben siquiera que su investigación tiene una aplicación, o saben que tiene una aplicación, pero no saben cómo llevarla más allá. Entonces, justamente esta interdisciplina, el tener gente que sepa sobre la transferencia de tecnología, gente que sepa sobre las patentes, que sepa no solamente a lo mejor desarrollar las metodologías en el laboratorio, ¿no? Sino también gente que se dedica a la sociología, humanidades, que sepa llegar a esa gente, que en este caso, por ejemplo, no sé, con la tuberculosis, la gente que trabaja, pues justamente los ganaderos y ese tipo de gente. Necesitamos quien se acerque a ellos también para saber cuáles son sus problemáticas y que nosotros también sepamos cómo poder resolverlas. Claro, doctora. También complementando lo que dice Luis, pues además de ese equipo multidisciplinario, es muy importante tener de base el apoyo de las universidades, tener un organismo que te facilite ese tipo de protocolos, de ayudar a realizar solicitudes y gente que esté capacitada sobre todo en las cuestiones técnicas, porque pues es difícil a veces transmitir la información científica a un contexto que todas las personas entiendan. Y bueno, creo que ya para cerrar creo que la importancia de estar dentro de un grupo interdisciplinario para desarrollar estas tecnologías y poder tropicalizarlas en México es que como somos de varias disciplinas nos dan un punto de vista diferente. Creo que nosotros como científicos pecamos mucho en solo desarrollar la tecnología y que nos hagan los experimentos. Sin embargo, al estar cooperando en un grupo interdisciplinario, muchas veces nos dan otros puntos de vista que nos permiten que el desarrollo y la transferencia de tecnología sea más exitoso, tenga más posibilidades de poder pasar. Yo creo que es muy importante. Finalmente, para cerrar, darle las gracias al investigador principal del Laboratorio de Biomedicina Molecular, el doctor Mario Alberto Rodríguez Pérez, quien a través del apoyo a los estudiantes del Politécnico, tanto José Luis como Franco, ha permitido esta integración interdisciplinaria de colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila, y en este marco de trabajo colaborativo es que los proyectos se están desarrollando exitosamente.
Sí, pues muchas gracias y bueno, es una parte, una muestra de lo que se puede hacer cuando hay voluntad, cuando hay colaboración entre centros de investigación, siempre con la visión de tener un impacto, como ya comentaron aquí los estudiantes y próximos doctores, en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.